DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i com cada setmana us dono la benvinguda a DJs de Lleida. Abans de començar, una salutació molt especial per a tots els oients que ens escolteu a través de Omega FM, que cada setmana recupereu el nostre programa. Una abraçada ben forta. Aquesta nit tenim un contingut espectacular. El mestre Mike Platinas ens porta a la tercera part del seu especial de balades. José AM continua amb el seu top 3 de cançons d'estiu. J.M. Sánchez, que ens proposa, com sempre, dos clàssics de la música de ball. I per tancar, la portada històrica de la setmana, un clàssic dels 80 amb molt piano. Però no desvetllarem fins al final. Només us avanço que hi ha una dada curiosa que segur que us sorprendrà. Però abans de tot, tenim una primícia mundial. Bàcara, la mítica formació Eurodisco dels 70 i 80, acaben d'estrenar una nova cançó, sí, avui mateix, produïda ni més ni menys que per Luis Rodríguez, famós per haver estat el màxim col·laborador i productor dels Modern Talking, Sissy Catch o Blue System. El nostre nou col·laborador, Julio Delgado, ha viatjat fins a Múnich per parlar en persona amb una de les components actuals de Bàcara. Hola Manel, hola DJs de Lleida. Hemos viajado hasta Múnich para hablar con Cristina Sevilla del dúo Bàcara, que tiene una canción nueva. Nos va a hablar. Hola Cristina. Hola Julio, ¿qué tal? Encantado y gracias por recibirnos. Un placer para mí. ¿De qué se trata esta nueva canción que vais a sacar ya mismo? Pues ya mismo, el día 20 de junio sale este tema que se llama Qatar My Love. Se trata, ¿no? Sí, se trata de una colaboración con un artista catarí, Jean-Paul G, que es un DJ, y entonces nos eligieron para esta colaboración y estamos encantadas. Y de Qatar My Love, Jean-Paul G, ¿cómo se junta todo esto? Pues esto fue la idea de Luis Rodríguez y gran Luis Rodríguez, sí, y de Felipe Escaño, que un día estábamos allí pues, en una de las sesiones nuestras de grabación y nos trajeron la idea sobre la mesa y dijeron, oye, ¿os apetece hacer esta idea? Y dijimos, encantadas, escuchamos la canción, nos gustó mucho y ahora está ya el resultado. Después de un montón de tiempo, por fin va a salir. Tanto Helen como tú, cuando recibís esta noticia, ¿cómo os preparáis? ¿Cómo decía, esta canción? A ver cómo que a lo mejor no es de nuestro estilo habitual o le damos un giro o evolucionamos un poco. ¿Cómo lo planteáis? Sí, en realidad es así como una... Fue como un juego, la verdad, porque ya solamente el sonido que lleva al principio un poquito árabe ya parece que puede descolocar, ¿no? Pero no, luego entramos Helen y yo en acción y ya es un poco más internacional y ya aportamos el granito de arena de Bàcara, por supuesto. Ya se nota Bàcara ahí. Sí. Bueno, pues Cristina, Manel, amigos de DJ de Lleida, nuevo proyecto de Bàcara que están triunfando por toda Europa, han triunfado también por España. Ha sido magnífico y maravilloso y que tengáis mucho éxito. Si queréis dejarle un saludo a tanto a Manel como a los amigos de DJ de Lleida, pues... Claro, por supuesto, pues desde aquí, desde Múnich, de aquí de Marienplatz, con Julio y con Silvia, pues os mandamos un beso enorme para ti, Manel. Mi compañera Helen me la voy a encontrar dentro de unos días, así que os mandará también un beso de su parte. Y a DJ de Lleida, un beso enorme para todos vosotros. Gracias. Gracias, Cristina. Chao, gracias, Julio. Gracias, Silvia. I hear the music, I feel the heat. Your heart is calling, I'm running with the beat. I love the magic, we're touching out the sea. Like dancing hand in hand.
off of tradition, shooting for the stars above. Please with magic, you feel it in the air. To come and dance with us, there's love to share. Can't tell my love, I hear your voice. You are my light, my heart and soul. Can't tell my love, I hear your voice. You are my life, my heart and soul. Can't tell my love, I hear your voice. You are my light, my heart and soul. Can't tell my love, I hear your voice. You are my life, my heart and soul. Can't tell my love. Sin perder más tiempo, nos vamos directamente a casa de un amigo y del maestro Mike Platinas. Mike, buenas noches. Buenas noches, DJs de Lleida, y hoy en el tercer episodio de Baladas, las grandes baladas de la historia de la música. Hoy tenemos mucho texto, mucha información, muchas cosas que contaros, pero antes comentar sobre el listado que nos envió Manu Rubira. Gracias, Manu, eres un crack, eres un grande, ya lo sabemos. Debo decirte que ya tenía previstas muchas de las canciones de tu listado. Claro, las grandes baladas de la historia, pues hablamos de cientos, quizás miles de canciones, y gracias por tu listado. En todo caso, falta un especial de baladas heavy metal que seguramente haremos en la próxima temporada. Pero antes de empezar, déjame que te comente. Manel, ¿tú qué camiseta llevas hoy? La de Mamomo, ¿verdad? Bueno, Mamomo. sí, es una camiseta que ya has visto alguna vez, pero sí, ¿verdad? ya sabes. Mira. Pues, exacto. Pues atención a la camiseta que llevo yo hoy. Hoy llevo la camiseta de Plastic. Y en la parte de atrás es así. Ah, o sea ¿vale? que tienes 37 aniversario, camisetas. Porque hace poco estuvimos en el 37 aniversario de Plastic Barcelona. Importante comentarlo porque es una tienda, una academia de DJs, mucho más, que ha estado al lado de los DJs durante 37 años. Casi nada. Esto hay que decirlo y hay que aplaudirles, por supuesto. ¿Vamos al lío con lo nuestro? Sí, te decía que tienes 2 camisetas iguales. Sí, tengo 2. Sí, me tocaba una, pero hice gestiones para tener una segunda. Bueno, escúchame. Venga, pues vamos al lío. Vamos al lío. Primera balada de hoy, Joe Cocker. Tengo aquí la chuleta, además una chuleta extensísima. Hoy sí que tengo que ir con chuleta a muerte porque es que es la bomba. Joe Cocker y Jennifer Warnes, Up Where We Belong, 1982. Es un tema grabado por Joe Cocker y Jennifer Warnes, como hemos dicho, para una de las películas icónicas de los años 80, Oficial y Caballero, que los viejunos del lugar conocemos perfectamente. Fue número 1 en la lista de éxitos Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Los dos cantantes ganaron un premio Grammy por su ejecución vocal en esta canción, y los compositores también ganaron varios premios por su trabajo musical. Joe Cocker fue un exitoso cantante inglés conocido por su voz rasposa, ¿verdad? Y Jennifer Warnes es una cantante americana que había colaborado con Leonard Cohen, entre otros, y que en 1987, es decir, después, ganó otro premio Grammy por otro de los grandes temas de los 80, The Time of My Life, que está en la banda sonora de la película Dirty Dancing. Siguiente temazo, siguiente balada de hoy, en este episodio 3 de la serie Baladas en DJs de Lleida. Siguiente, hombre, por favor, Bryan Adams, Heaven. Una de las grandes baladas de los 80, del año 83 en concreto, que grabó este cantante canadiense, Bryan Adams,
Y atención, porque ahora que digo lo de grabó, me he acordado del estudio. Él grabó en uno de los estudios de grabación más famosos del mundo, la mítica Power Station de Nueva York, donde solían grabar, atención, y tengo la chuleta, Chic, Sister Sledge, Bob Dylan, Diana Ross, David Bowie, Peter Gabriel, Dire Straits, Eurythmics y muchos más. Manel, ¿qué te parece este listado? Yo, como siempre, me quedo pasmado por la cantidad de éxitos que llegas a decir normalmente. Claro. Exacto. Pues fíjate, atención a lo que os cuento. En 1995, estos estudios de grabación, Power Station, tenían más de 400 discos de oro y platino se habían grabado ahí. Y grabado o mezclado ahí. Y atención, en ese mismo año, 1995, 9 de los 13 ganadores principales de los Grammy se habían grabado o mezclado en esos estudios. O sea, hablamos de top mundial. La canción esta de Bryan Adams, Heaven, fue número 1 en la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos en junio del 85. Vamos con el tercer tema de hoy, la tercera balada de hoy. ¡Buah! Este es un temazo que a mí me pone literalmente los pelos de punta, o me los ponía cuando los tenía. Billy Joel, Just the Way You Are, 1977. I could not leave you in times of trouble. We never would have come this far. Efectivamente, 1970 se editó en Estados Unidos en septiembre del 77. Ganó 2 premios Grammy en el 78, grabación del año y canción del año. Fue el primer single importante de Billy Joel, que entró en el top 10 en Estados Unidos y en el top 20 en Reino Unido. También fue su primer disco de oro en Estados Unidos. Y en una entrevista, Joel dijo que la progresión de acordes, atención, la soñó. Se le apareció en un sueño. Eso es lo que le pasa a los grandes genios de la historia de la música. El solo de saxo es de Phil Woods, que es un intérprete de jazz y ganador también de un Grammy. Y el tema, la temática de la canción es la siguiente. Es una canción de amor que Billy Joel le dedicó a su pareja, en ese momento histórico, que además era su manager. Él no quería que la canción apareciera en su álbum, pero, atención a lo que os cuento, por insistencia de Phoebe Snow y de Linda Ronstadt, otra de las grandes figuras del mundo de la música, que estaban grabando en otros estudios en el mismo edificio y la escucharon, al final, por insistencia de ellas, tanto Billy Joel como Phil Ramone, el productor, pues acabaron haciéndoles caso y metiendo la canción en el álbum. Y menos mal, porque imaginad, nos habríamos perdido un temazo como ese. Y hablando de Phil Ramone, el productor, de muy joven, supervisó el sonido de la actuación famosísima de Marilyn Monroe en el Madison Square Garden, donde le cantó la canción Happy Birthday, Mr. President, al presidente Kennedy. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Además, muchos han imitado esa especie de felicitación. Exactamente, por eso digo, el momento mítico de esa felicitación, como tú dices, repetido, imitado, y, en fin, a través de la historia, ¿no? Es un momento mítico de la historia de la música, ¿no? Phil Ramone, el productor del álbum y de esta canción también fue, atención, produjo a Ray Charles, Chicago, Bob Dylan, Olivia Newton-John, Carole King, Gloria Estefan, Aretha Franklin, Elton John, Quincy Jones, B.B. King, Madonna, Paul McCartney, George Michael, Sinead O'Connor, Pavarotti, Frank Sinatra, Rod Stewart, Liza Minnelli y muchos más. Y atención, Phil Ramone... Es exagerado. Claro, pero es que además, esto os lo digo para que entendáis lo que os voy a decir ahora. Phil Ramone obtuvo 33 nominaciones al Grammy
de las cuales ganó 14. O sea, Madre estamos mía. hablando de un personaje súper importante en la Pero historia de yo la creo música. que Pues el esto no ha pasado productor- muchas veces en la historia de la música. Muy pocas, muy pocas. Son contadísimos 4 o 5 los casos de productores con este nivel y con este currículum, ¿no? Así que él fue el productor de Just the Way You Are de Billy Joel, que es este tema. Don't go trying some new fashion. Es que a mí hay una versión que viene a continuación que casi que me gusta, no sé si más, pero tanto o más que el original, no sabría decirte, que es obviamente la versión de esta misma canción de Just the Way You Are del año 78 ¿de quién? De la voz de Barry White. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care. Esta versión se editó como segundo single del álbum The Man de Barry White en el año 78. Y recordemos que Barry White, se le considera el gran artífice musical del baby boom de los años, parte de los 60 y parte de los 70, ¿no? Del cual somos hijos, pues muchos viejunos de la actualidad, como por ejemplo yo mismo, pero dicen los sociólogos que en Estados Unidos Barry White es el responsable de un buen porcentaje de los nacimientos de esa época. Por eso se llama el padre del baby boom, ¿no? Por eso es padre musical de muchos millones de Y personas. además Barry White. también es un falso 80, ¿eh? También, muy bien, Manel, muy bien, también es un falso 80. Varias de las canciones de Barry White, que son de los 70, mucha gente las identifica con los 80, pero efectivamente, como dices tú, sería, pues, y esto es uno de los casos, es un falso 80. Vamos con otro de los temazos de las baladas de hoy. Hombre, cuidado. George Michael, Careless Whisper. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Es el segundo single del álbum de Juan, Make It Big, de 1984. Michael compuso la melodía del saxo, atención, en un autobús. O sea, el tío iba en un autobús, empezó a cantar y se le ocurrió la melodía. Bueno, vamos, lo que hacemos cualquiera de nosotros A cada día, ritmo de la ¿no? rueda. Sí, aquel que vas en el autobús y te con una melodía, pues bueno, y resulta que eso acaba formando parte de unas grandes canciones de la historia de la música. Bueno, pues normal, para George Michael esto era una cosa normal, ¿no? Para mí o para ti no, pero para él sí. Andrew Ridgeley es el otro de Juan, ¿vale? Es el otro componente que no es George Michael. Se le ocurrió la progresión de acordes toqueteando su guitarra Fender Telecaster que le habían regalado al cumplir 18 años. La demo, esto es muy interesante, se grabó en enero de 1982 utilizando, por cierto, una caja de ritmos DR110, que es con la que yo aprendí a programar, por cierto, y les costó la grabación 20 libras. Ostras. Es decir, con su talento y 20 libras, grabaron una canción que la llevaron a un sello discográfico y dijeron, ¡guau, qué temazo! Vamos a editarlo. Así que para que veáis lo que es el genio. Hay versiones cover de Brian McKnight, de Kenny G y de otros grandes artistas, incluido Julio Iglesias. Tiene atención a lo que os digo, 1.400 millones de reproducciones en YouTube y vendió un total de 11 millones de copias, lo cual lo convierte en uno de los singles más vendidos de toda la historia de la música. Vamos con otro tema, porque es que vamos fatal de tiempo, Manel. Vamos con otro tema, espera que muevo la chuleta. Hombre, 10cc, por favor, esto es espectacular. 10cc, I'm Not in Love. I'm not in love, so don't forget it.
It's just a silly phase I'm going through. Temazo. Clasicazo, Balada. clasicazo, Mike. Clasicazo, baladaza del año 75, atención. Y esta canción, cuya traducción es No estoy enamorado, está inspirada en la mujer de Stuart, uno de los del grupo, que siempre se le quejaba de que le decía muy pocas veces que la quería. No sé si os suena familiar esto. Es que me dices muy pocas veces que me quieres. Es que nunca me dices que me quieres. Pues eso se lo repetía a su mujer y él dijo, sí, pues ahora te voy a hacer una canción en plan cachondeo, en plan broma, que se llama No estoy enamorado. Y evidentemente la letra está escrita con ironía, como os podéis imaginar. Y existe una polémica que dura décadas aún hoy en día, sobre los coros de esta canción. Los coros son míticos, son fantásticos. Hubo muchos comentarios en la época sobre si utilizaron Mellotron. Mellotron fue el antecedente, ya hablamos en su día de él, fue el antecedente del sampler, que tenía una cinta grabada en cada tecla del teclado. Pues cuando tú pulsabas una tecla, por ejemplo, otra y con la otra tecla y entonces tú construías un coro, por ejemplo, pulsando varias teclas y haciendo usar varias cintas a la vez con diferentes notas musicales. Pues hubo la polémica sobre si se había utilizado Mellotron, pero no. En esta canción todo lo que suena son las voces de los propios componentes del grupo, pero lo hicieron de una forma muy curiosa. Grabaron un stack, es decir, una suma de 48 voces para cada nota de la escala cromática. Pusieron varios bucles de cinta en reproducción simultáneamente con varios magnetófonos, todos a la mesa de mezclas, y conforme subían un potenciómetro en la mesa de mezclas, sonaba si subían el otro entonces subiendo varios y bajando y subiendo bajando potenciómetros de la mesa de mezclas, construyeron los acordes de los coros durante toda la canción. O sea, un trabajo de chinos, ya me entendéis. Increíble. Y fue la primera vez en toda la historia de la música que se utilizó un mezclador como instrumento musical. Apuntadlo esto, La canción es 10cc I'm Not In Love. Incluso los clics de los empalmes de la cinta quedaban como disimulados al sonar tantas voces simultáneamente, ¿no? Y vamos con otro tema ya para terminar, creo que es el último, espérate que miro la chuletilla. quedan dos, pues voy a ir muy rápido. Alexander O'Neill, uno de mis temas lentos, una de mis baladas favoritas, If You Were Here Tonight. As the night moves in, love takes on new meaning. Este fue el primer éxito masivo de este cantante americano, lanzado en junio del 85. Habla de la nostalgia del amor perdido y de cómo se le echa en falta. El estilo se enmarca dentro de un subgénero de R&B que se llama Quiet Storm, tormenta silenciosa, que son baladas o canciones relativamente lentas, pero con voces de soul muy potentes y con gran personalidad, habitualmente de cantantes de color, ¿no? Estuvo en listas esta canción en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, etc. Y está compuesto y producido por Monte Moir, productor de estrellas como Gladys Knight o Janet Jackson. Y vamos con el último tema de hoy. Este me lo guardaba para el final. Yo sé que vamos fatal de tiempo, pero lo tengo que poner. Quedan dos. Bueno, haremos uno y terminamos. Es que el tiempo Mike, no nos da para tanto. ya has visto que hoy te he dejado hablar, ¿eh? Hoy me has dejado hablar porque es que había mucha chicha hoy, ¿eh? Venga, cerraremos con Quincy. Había otro, ¿eh? Estaba Roxette también, pero vamos con Quincy Jones, uno de mis temas favoritos, una de mis baladas favoritas de todas las épocas. Un temazo espectacular del año 89 de Quincy Jones que se llama Secret Garden, Jardín Secreto. Baby, Yeah, baby. I'll take good care of you. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Es un tema que tiene la colaboración de la voz de Barry White, inconfundible, I'll Be Sure, James Ingram, el de Barge, que tiene una textura de voz muy parecida a la de Michael Jackson, por cierto. Y es del álbum Back on the Block de Quincy Jones, el que reunió a varios de los grandes.
Los coros son de Sida Garrett, que es la que cantó a dúo con Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. Y además también aparece en el álbum Steve Lukather de Toto. Los arreglos son de Rod Temperton, que era el compositor habitual de Michael Jackson. El piano eléctrico en Rhodes es de Greg Phillinganes, que era el director musical en las giras de Michael Jackson. Vamos, o sea, 4 Mike, pero pringados. ¿te has dado cuenta que en nada, en 30, 40 segundos has dicho un montón de artistas mega famosos, mega buenos y en una canción? Sí. ¿Puede ser? Sí. Puede ser, y subimos la apuesta, Manel. La ingeniería es de Bruce Swedien, que era el ingeniero habitual de Michael Jackson en esa época histórica, que tiene 5 Grammys y 12 nominaciones. Madre mía. Evidentemente el tema llegó al número 1 en la lista Black Singles de Billboard. Y para terminar hoy, os dejo que hagáis volar vuestra imaginación y penséis a qué se refiere cuando habla de tu jardín secreto. Déjame que te muéstrame tu jardín secreto. ¿Qué es el jardín secreto? ¿Qué es aquello que tiene arbustos frondoso y tiene o similares y que es secreto porque normalmente no se ve así, no se suele tapar, no se ve? ¿Qué es el jardín secreto? Que cada uno llegue a su propia conclusión. Oye, con esto un bizcocho, hasta mañana a las 8. Mike, muchísimas gracias. No tenemos más tiempo. Pero seguimos el viernes que viene. El viernes que viene continuamos con mucho más. Un abrazo a todos. Tenemos, antes de acabar temporada, en el último programa, daremos una medio buena, una muy buena noticia, pero la diremos en el último programa. Que además, si todo va bien, estaremos tú y yo aquí, mano a mano, y comentaremos muchas cosas. Muchas gracias, Mike. Ok. Gracias, un abrazo. Adiós. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida, todo un placer estar de vuelta con 3 imprescindibles de los veranos de los 90 y los 2000. La pasada semana os traje la primera parte y esta vamos a por la segunda parte, y yo creo que haremos tercera parte. Estamos repasando temazos, pues eso, que bailábamos en los veranos de los 90 y los 2000, con un top 3, ¿vale? Como siempre, en la posición número 3, en el top 3... he puesto una de mis canciones favoritas. Está a punto de ponerla en el 1, pero he pensado que no se lo merezca, pero he pensado, venga va, ponla en el 3, que así no se te ve tanto el plumero. En el 3, y desde el año 1997, Nailing and Kane con Beach Ball. Es que solo decir el nombre, el título y recordar la canción se me pone la piel de gallina. Qué temazo y cómo nos lleva a la playa esta canción directamente, porque yo sé escuchar las gaviotas que hay de fondo de la canción y me voy a la playa. Directamente, al verano, a las vacaciones, a la playa, algo fresquito, a buena compañía, a DJs de Lleida on the beach. Venga, dentro. Repasando algunos de los temazos que bailábamos en los veranos de los 90 y los 2000. Cuántos recuerdos, cuánta nostalgia. Y en el número 2 os traigo a Playa Kitty con otro temazo mítico que todos hemos cantado, todos los que ya tenemos una edad. The Summer is Magic. ¿Quién se acuerda de este? The summer is magic. Y llega el momento de descubrir quién ocupa la posición de honor en este mini ranking de 3 temazos que bailábamos en los 90 y los 2000. Segunda parte, porque os recuerdo de nuevo que la semana pasada ya hicimos la primera parte. Bueno, pues en el 1 estaba ahí dando muchas vueltas al asunto, a ver a quién pongo en el número 1, quién podría ocupar la posición de honor, porque hay muchas canciones, muchísimas, que se lo merecen. Y es verdad que hay una canción
que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, que ha evolucionado muy bien, que ha traspasado generaciones, que en definitiva se ha vuelto una canción completamente atemporal. Y encima, el hecho de que tenga su propio baile, su bailecito, siempre ayuda. Cosa que yo hago fatal, por cierto. En el 1, Whitfield, reina del verano del 94 con Saturday Night. ¿Cómo era? Era así, luego hacías así, luego así. Y claro, estoy sentado, pasito para adelante, pasito con la otra pierna, luego para atrás. Y en el vídeo... El vídeo es verano total, dentro vídeo. Y hasta aquí mi aportación de esta semana. Saludos para los DJs de Lleida, para ti que estás viendo esto, y te recuerdo que a través de las redes sociales pues puedes sugerirme canciones, videoclips, puedes decirme, oye, por favor, no vengas más a este programa, lo que a ti te apetezca. Redes sociales, búscame, JoseAMDJ. Venga, hasta la próxima semana y oye, que el verano ya está aquí, el verano ya llegó. Chao. Segur que molts de vosaltres us heu posat a ballar aquest clàssic. No parem i seguim amb JM Sánchez. Hola amics i amigues, benvinguts. Anem cap a la pista de ball i prepareu-vos per sentir el ritme en estat pur dels anys 80. Ens traslladem al 82, entre l'esclat de la música disco i el boom electrònic. Amb nosaltres, un duet canadenc format per Dennis i Denise LePage. Anem a gaudir de la cançó que es va colar fins a la posició número 6 del Billboard Dance Chart i que fins i tot es va convertir en un dels temes més punxats a clubs de tota Amèrica i Europa. Així que feu-vos un glop d'energia, pugeu el volum i deixeu que l'Aim us porti aquesta nit al ritme de Baby, We Are Gonna Love Tonight. Recuperant una autèntica joia vintage amb sabor a llimona, Lime. Amics de la dance i la pista vibrant, prepareu-vos per rematar aquesta ronda de clàssics amb pura energia Eurodance. Ens situem l'any 1993, amb un tema que va sacsejar el panorama musical, Mr. Brain de Culture Beat, amb la veu potent de Tanya Evans i els versos urbans de Jai Supreme. Parlem de números. Número 1 en almenys 12 països com Alemanya, Regne Unit, Suècia, Finlàndia, Austràlia, 4 setmanes al capdavant de la UK Singles Chart i va assolir el lloc 17 al Billboard Hot 100 i el 2 al Dance Club Songs als Estats Units d'Amèrica. Arrasant les pistes de ball d'arreu del món i definint tota una època. Us parlem de Culture Beat. Fins aquí l'espai d'avui. Salutacions molt cordials, xocolata amb nata, sigueu feliços amb la música i bon cap de setmana. En gavina, per a tots vosaltres, JM Sánchez. I per tancar el programa, avui us porto un tema instrumental realment curiós i molt especial, i és el I Love de piano del productor italià Caso. Aquest tema va sortir a l'any 1981 i es va convertir en un referent del disco funk instrumental europeu. El que pocs saben és que Caso era l'àlies de Claudio Simonetti, membre del grup Goblin, conegut per bandes sonores de pel·lícules de terror com Suspiria de Dario Argento. Amb aquest tema va aconseguir una fusió perfecta entre el jazz, disco, sintetitzadors, amb un solo de piano que encara avui fa les delícies dels amants del groove més elegant dels 80.
Amb aquest clàssic tanquem el programa 146 de DJs de Lleida. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, com sempre, i per fer créixer aquesta comunitat que estima la música electrònica, els records, les novetats i que tenim la sort de tindre els grans col·laboradors. Ens retrobem divendres vinent a 2:15 de la nit aquí a Lleida TV i, com sempre, també a Omega FM. Ens veiem a la pista de ball. Moltíssimes gràcies. Adeu! DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.